Bueno, aspirantes, continuamos. Bien, en esta parte del tema ya iréis viendo que hay partes subrayadas y muchas no, ¿eh? Aquellas que no hemos subrayado, pues consideramos que tienen muy bajo interés, por no decir casi nulo, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esta parte que vamos a ver? Pues sobre todo tener claro que existen tres autoridades, una a nivel europeo, otra en lo que es protección de datos, ¿no? Una a nivel europeo, otra a nivel nacional y otro, y puede haber, no tiene por qué haber, a nivel autonómico. Bien, la autoridad europea se llama Comité Europeo de Protección de Datos, ¿vale? Aquí os lo pone en inglés, ¿eh? Es un organismo de una agencia, podríamos decir, de la Unión Europea, ¿vale? Bien, en el fondo la Agencia Española de Protección de Datos está supeditada, por supuesto, al comité, incluso las autoridades autonómicas también. Lo que pasa que esa relación debe de pasar siempre por la Agencia Española de Protección de Datos. Bien, luego por otro lado existen autoridades autonómicas, ¿no?, de protección de datos. Estas pues pueden ser en distintas comunidades autónomas. Que yo recuerde, País Vasco creo que tiene, bueno, creo no, que tiene, Cataluña, que la tenéis aquí, APDCAT, Autoritat Catalana de Protecció de Datos, ¿sabes? Bueno, catalán no controlo mucho, aunque estuve ahí cerca, estuve en Huesca, en Fraga. Bien, bueno, pues puede haber a nivel autonómico. Creo que Madrid llegó a crearla y luego la disolvió. Al final es una duplicidad bestial, ¿no? Porque tanta agencia de protección de datos a nivel autonómico, si habiendo una ya a nivel nacional, pues parece que ya es suficiente, ¿no? Son más cargos públicos, más cosas, pero bueno. El caso es que puede haber autonómicas. Cuando no hay autonómica, pues ejerce pues las competencias la agencia española, ¿no? En aquellos sitios que no está la autonómica. Y en todo caso la española, pues podríamos decir que coordina, ¿no?, a todas esas autonomías. Bien, más cosas. La Agencia Española de Protección de Datos, bueno, la AEPD, es la autoridad administrativa independiente estatal. Bueno, esto de independiente es muy relativo, ¿vale? Dice que la norma que es independiente, pero claro, la nombra el ministro, a la presidenta. Y por otro lado, el Consejo Consultivo, que tiene mucha fuerza, pues son todos medio cargos políticos o elegidos por los políticos. Por lo tanto, lo independiente es relativo, aunque legalmente se considera un órgano independiente. Supervisa la aplicación de la ley y del reglamento de la Unión Europea, ¿vale? Bien, esto sería un poco pues lo que es la Agencia Española de Protección de Datos. Bien, oficialmente se denomina Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente. Este es su nombre. Falta aquí las dos comillas. Por lo tanto, su denominación es esa, no es solo Agencia Española de Protección de Datos, aunque lo ponga aquí en su escudo y tal, y su logo, pero ya sabéis que es también Autoridad Administrativa Independiente. ¿Vale? Cerramos comillas. Se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Justicia. De hecho, a la presidenta la nombra el ministro de Justicia. Bueno, no, lo nombra el gobierno por Real Decreto, pero a propuesta del ministro de Justicia, ¿vale? Es el representante común de las autoridades en protección de datos. Tener en cuenta que hay puede haber un montón de autoridades en protección de datos, tanto como comunidades autónomas, ¿no? Pues es el representante común, ¿no? Lo que es la agencia, ¿no? Y su presidenta, podríamos decir, también, ¿no? El representante común ante el Comité Europeo de Protección de Datos. Tiene un estatuto propio que se aprueba mediante Real Decreto y también lo aprueba el gobierno. Y el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, normalmente se le conoce como directora, no presidenta, es la directora de la agencia. Las agencias normalmente tienen, cuando se le llama a un organismo agencia, suele llamarse directora. Y de hecho se le conoce como directora, pero en la ley únicamente se habla de presidenta. Por lo tanto, como nos pide la ley, presidenta. Ahora, incluso seguramente si os metéis en la web de la agencia, veréis que en algún lado pondrá directora porque, bueno, se le conoce como la directora. Le auxilia un adjunto a la presidenta o directora y existe un consejo consultivo, ¿vale? Bien, el consejo consultivo, bueno, lo vamos a ver a continuación. Bien, tenemos la presidencia de la agencia, la dirige y representa la agencia y se le suele llamar, aquí lo pone, se le suele llamar directora, efectivamente, o se le denomina como la directora.
nombrada por 5 años por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia. Esto de directora, que sepáis que no entra, ¿eh? Está aquí puesto pues, como curiosidad. Bueno, más que curiosidad es que realmente todo el mundo la conoce como directora, ¿eh? Pero legalmente, según la ley, es presidenta. O sea, es las dos cosas, presidenta y al mismo tiempo dirige, ¿no? Bien, de hecho dice dirige y representa, por eso es directora, porque dirige la agencia. Es nombrada por 5 años por el Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia, lo habíamos comentado. Sus actos y disposiciones se pueden recurrir cuando ponen fin a la vía administrativa, que esos actos siempre ponen fin a la vía administrativa, las resoluciones finales y tal, sobre una queja o alguna historia. Ponen fin, o sea, son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero en concreto, la jurisdicción contencioso administrativa se puede presentar ante muchos tribunales, ¿no? Juzgado de lo contencioso, tal, pues es ante la Audiencia Nacional. El detalle quedaros con Audiencia Nacional. Sus actos y disposiciones se recurren ante la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional. Bien, y por otro lado está el Consejo Consultivo, que es un órgano asesor. Tener en cuenta que luego está quien auxilia a la presidenta, que es el presidente adjunto, ¿no? Por lo tanto, auxilia el adjunto, pero asesora el órgano consultivo, Consejo Consultivo, ¿vale? No deja de ser pues, un órgano colegiado. Asesora a la presidenta sin tener carácter vinculante en sus decisiones. O sea, una cosa es que asesore y otra que lo que diga ese consejo vaya a misa, ¿no? Pues no, no tiene carácter vinculante, simplemente pues aconseja. Bien. De composición multidisciplinar, ahí pues hay desde, no sé, desde diputados, senadores, hay un senador creo, profesores de historia, bueno, hay un montón de gente, ¿vale? Elegidos casi todos por políticos, otros incluso hay representantes de sindicatos, representantes de aquellas autoridades autonómicas que tengan su propia autoridad competente de protección de datos, etcétera. Se reúne semestralmente, ¿eh? Bueno, ¿y qué más podemos decir? Hay que leerse, por supuesto, esto es un resumen que estamos hablando aquí para comprender un poco de qué va esto y hacerlo más ameno. Luego el estudio y el trabajar la ley, y os hagáis con la idea, pero que luego tenéis que trabajar la ley. Evidentemente hay muchos más detalles, tenéis que saber en concreto quiénes son los representantes que están, o sea, quién está representado en el Consejo Consultivo y tal. Bueno, y finalmente, pues la ley también nos habla de la publicidad, del deber de colaboración y de las circulares respecto a la agencia española. La agencia publica las resoluciones de su presidente pues, cuando proceda. Normalmente todas las resoluciones que son de la presidenta sobre pues, reconociendo un derecho o resolviendo que ha habido una vulneración de la ley y tal, son públicas. Y bueno, todas aquellas que pongan fin a la vía administrativa pues son públicas y se puede acceder. Me imagino que en la web se podrán descargar y tal, ¿vale? Deber de colaboración. Todo el mundo tiene el deber de colaboración con la agencia. Esto pasa también con las agencias autonómicas, cuando las haya, como la catalana. Pues hay obligación de colaborar. Los funcionarios tienen carácter de agente de la autoridad, importante, carácter de agente de autoridad cuando están ejerciendo sus funciones. Todos los organismos tienen que facilitar información, seguridad social, Hacienda, incluso habla de Hacienda, los operadores telefónicos, pues facilitar el teléfono desde que se ha emitido un mensaje que está vulnerando la protección de datos, a nivel internet, pues tienen que facilitar los IPs, etcétera, ¿vale? Tienen todos los organismos, tanto públicos como privados, o sea, una empresa que está sometida a la ley, pues tiene que facilitar también el trabajo, ¿vale? La investigación. Habla la ley que cuando haya que entrar a un domicilio, pues no puede entrar la agencia, ¿no? Necesitará una orden judicial si es que tiene que entrar a un domicilio, ¿no? Pero el resto de casos, una empresa, tal, pues si tiene que ir allí y coger el ordenador y echar un vistazo, pues lo puede hacer, Bien, y luego a efectos de dar instrucciones y de coordinar un poco pues, todo este tinglado, ¿no? de agencias de protección de datos a nivel autonómico y bueno, y para llegar también a los propios responsables de tratamiento de ficheros, pues tiene potestad para hacer circulares. Estas circulares son de obligatorio cumplimiento cuando son publicadas en el BOE. Por lo tanto, podríamos decir que tiene cierta capacidad de, entre comillas, legislar. Sería reglamentar más bien, ¿no? Pero bueno, una capacidad mínima de coordinar sería más, ¿vale? A través de circulares. Bueno, y poco más. Vamos a ver
el tema, un momento. Bueno, por ejemplo, aquí el Consejo Consultivo, bueno, dice un diputado, un senador, un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. Respecto al Poder Judicial, la agencia no tiene mucha potestad, ¿eh? Ahí se quedaría parada. Quiero decir, la agencia no puede estar metiéndose con las bases de datos del Poder Judicial, ¿eh? Igual que con la policía, sí podría, ¿eh? Aunque también hay alguna historia, pero bueno, según la norma no dice nada de que no pueda, pero con la base de datos del Poder Judicial es distinto. Estas van por un poco independientes, ¿vale? Representante de la Administración General del Estado, tal, habla de experto, un experto en consumidores, de la Federación de Municipios, bien, ¿qué más dice por aquí? De colegios profesionales, bueno, tenéis que saberlos todos, ¿eh? De sindicatos hemos dicho, bien, poco más. Bueno, ya veis que los esquemas los tenéis en el, bien, seguimos. Vale, el tema de las investigaciones hemos comentado algo. Las circulares se les denomina las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Bien, es el nombre también, igual que pasaba con la agencia que tenía un nombre concreto. Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Independiente Administrativa o algo así, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí.